Muy bien, pues ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos vean en este momento. Quisiera compartirles un mensaje el día de hoy y espero que sea de mucha bendición. Este mensaje, yo lo titulé No sueltes el arpa, no sueltes el arpa. Entonces espero hacerlo en media hora y después, aunque no pasa nada, aunque después tú nos vayas a ver, nos vayas a seguir, ¿verdad? No pasa nada si después ves este mensaje. ¿Está bien? Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar de este pasaje en Salmos capítulo 137, del 1 al 6. La palabra de Dios, vamos a ver el Salmo 137 del 1 al 10 y estamos viendo una serie llamada Cuando Dios parece distante. Cuando Dios parece distante. Y vamos a hablar, el primer tema es, no sueltes el arpa. Y vamos a hablar de los deportados a Babilonia. De los deportados a Babilonia. Entonces, hay una interesante, pues, enseñanza de esto, porque, pues, su palabra es muy clara en nuestras vidas y hay muchas personas, pues, que realmente cuando están pasando por un tiempo de dificultad, de estrés, de necesidad, pues, situaciones adversas, este, pues pareciera que de repente todo se cae. Entonces, eh, yo creo que durante el tiempo de los problemas, yo creo que ahí es donde más aprendemos de parte del Señor. Entonces, donde quiera que se encuentren, ya sea que lo vayan a ver en vivo o grabado, yo quiero animarte a que no sueltes el arpa. No sueltes el arpa, ¿verdad? No dejes el camino que ya se ha iniciado, ¿verdad? No dejes de buscar a Dios. Entonces, siempre hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad, y más ahora. No sueltes el arpa, porque independientemente de cómo estás viviendo la situación que estés viviendo, es el Señor que te está hablando a tu vida y te está mostrando lo que tienes que hacer. No sueltes el arpa. Y este tema yo quiero dividirlo en 3 puntos. Y número 1, si tú quieres, o sea, no soltar el arpa, tienes que reconocer nuestros sentimientos. Tienes que entender que existe un punto de quiebre, pero tienes que determinar tu respuesta delante de Dios. Todo eso tenemos que hacerlo. Y vamos a ver el punto número 1, es que reconoce tus sentimientos. Estamos hablando de la historia de los deportados de Babilonia. El pueblo de Israel está en Babilonia sufriendo, con muchas dificultades, pasando un tiempo de escasez, de desánimo, de estrés, de problemas, de preocupaciones, donde no ven la mano de Dios, simplemente no ven la mano de Dios y ellos están tristes, están preocupados, están tensos, pues seguramente este pueblo de Israel que por causa de su pecado, de causa de su idolatría, ahora estaban viviendo en un lugar donde no era su país, no era su lugar de origen. Entonces el pueblo de Israel había sido llevado deportado hacia Babilonia, ¿verdad? Y incluso nada más los más pobres se quedaron en la ciudad, una pequeña cantidad de personas se quedó en la ciudad. Entonces yo quisiera que pensáramos un poquito en eso y te pusieras un poquito en el lugar de ellos y dijeras, oye, sí, de verdad que haber habido escasez, desánimo, estrés, pues, no sé, pues tristeza sobre tristeza, porque acuérdate, habían sido deportados, habían sido arrancados de su ciudad de origen. Y a lo mejor había hasta familias que ni siquiera habían alcanzado a pecar, pero por causa de sus antepasados, a causa del pecado de Israel, constante pecado del pueblo de Israel, ahora ellos estaban recibiendo el resultado de aquella vida pecaminosa y rebelde del pueblo de Israel. Piensa en esos niños, esos bebés que nacieron en última instancia cuando sucedió el cautiverio de Babilonia. O sea, ellos a lo mejor ni siquiera habían alcanzado a pecar, pero todos estaban recibiendo el resultado del pecado del pueblo de Israel.
Entonces, número uno, yo quisiera que reconocieras que existen sentimientos. Y si tú has sentido que Dios se ha alejado de ti o que parece Dios distante, la verdad es que tenemos que ser sinceros con nuestros sentimientos y reconocer que pues, somos emociones. Nuestra vida es emocional, ¿verdad? Y todo lo que vemos nos afecta, ya sea de una manera u otra. ¿Quién no se ha dejado afectar por ver a un niño que está pidiendo comida, ver a una jovencita embarazada, que no tiene dinero y está pidiendo dinero en las calles? ¿Quién no se ha visto afectado por eso? ¿Quién nos ha visto afectado en tus emociones cuando de repente recibes una llamada de alguien que hace mucho que no hablabas y de repente alguien te habla y te anima y dices, wow, oye, qué bueno que me hablaste, me siento bien animado. Yo estaba bien, empecé el lunes bien desanimado, pero justo que me estás hablando tú, me volvió a la vida. Incluso hay un comercial, ¿verdad? Que dicen que el jabón se vuelve a la vida, ¿verdad que sí? Entonces somos emocionales, en cierto sentido somos muy emocionales. Entonces, como te digo, Israel estaba en cautiverio y todo el pueblo de Israel estaba sufriendo cautiverio, un cautiverio por causa de su pecado. Estaban batallando, pues como te dije al inicio, estaban ellos viviendo el resultado del pecado de sus antepasados. Pero aquí hay algo interesante y quisiera que vayas conmigo a Salmos 137 del 1 al 2. Y la palabra de Dios dice, es que reconociendo, perdón, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Dice, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. O sea, ¿qué están haciendo estos hombres? O sea, ¿qué está diciendo este versículo? Que estaban junto a los ríos de Babilonia. Acuérdate que pues el pueblo de Israel no vivía en los ríos de Babilonia, pero bueno, ahí te das cuenta que ellos estaban en un lugar donde no era su nación, donde no era su tierra. Dice, allí nos sentábamos y aún llorábamos. O sea, aquí está diciendo la palabra de Dios que estaban tristes, estaban llorando, dice, estaban sentados. O sea, ¿qué estuvieran pensando estos hombres, estas personas? Estaban pensando acerca de todo lo malo que había pasado, estaban pensando acerca de todo lo que pudieron haber hecho, estaban pensando acerca de por qué Dios no escuchaba sus oraciones, estaban sentados pensando, eh, allá vivíamos muy bien en Israel, en Judea, pero ahora estamos junto a los ríos de Babilonia, en una ciudad, en una tierra ajena a nosotros. Y luego dice el versículo 2, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Dónde está ese pueblo contento? Ese pueblo que le gustaba cantarle al Señor, ese pueblo que le gustaba con salterio, con bocinas, con instrumentos de cuerdas, alabar al Señor. ¿Dónde está ese pueblo? Ahora, dice ahí, colgamos nuestras arpas. Ya, colgamos nuestras arpas. No hay razón. Amigo hermano, te voy a decir algo. Nuestra vida está llena de sentimientos, efectivamente. Somos un cuerpo, nuestra vida, nuestro ser se divide en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y en el alma se encuentran todas esas emociones, la voluntad, nuestros pensamientos. Todo eso abunda en nuestra alma. El espíritu es la parte que se conecta con Dios y cuerpo, pues es nuestro cuerpo físico. Entonces, una parte de nuestro ser es el alma. Por consecuencia, todo lo que pasa, nuestros sentimientos, las emociones, la voluntad, afecta nuestro cuerpo y también nuestro espíritu. ¿Quién no se ha afectado en su vida por causa imagínate, a lo mejor no tienes para pagar, a lo mejor no tienes dinero para pues, pagar una deuda, estás batallando con una mala noticia que te dieron? ¿No te afecta eso tu cuerpo? ¿No te afecta eso tu espíritu, tu relación con Dios? ¿Sí? Tenemos que reconocer que tenemos sentimientos en nuestra vida y que a veces o muchas veces nos dejamos guiar por ellos. Te cuento un versículo y es Deuteronomio. Deuteronomio, aquí lo tengo, Deuteronomio
28, 36 a 37. Dice la palabra de Dios: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres. A ella servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos, dice, de los cuales te llevará Jehová. ¿Qué está diciendo este versículo? Este versículo tiene que ver con el resultado de un pueblo rebelde y desobediente a Dios. Mira lo que le iba a pasar a este pueblo. Jehová te llevará a ti, serás motivo de horror. Dice, y servirás a dioses ajenos, versículo 36, al palo y a la piedra. ¿No es eso lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en ese momento? Algunos, no dice claramente obviamente este pasaje, pero yo imagino o pienso, ¿cuántos realmente en lugar de acercarse y servir a Dios, están sirviendo a dioses ajenos? Y Dios lo había profetizado diciéndoles, si ustedes deciden desobedecer mis mandamientos, mi palabra, mira lo que les va a pasar. Mira lo que les va a pasar. Y esta es una realidad para aquel pueblo, porque aquel pueblo ahora estaba sufriendo ese causa de su pecado. Dice, hay otro versículo, Isaías, lo quisiera leer también, Isaías capítulo 39, 6. Dice, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y esta es una profecía que se estaba diciendo al rey Ezequías. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo esta palabra que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, al pueblo de Judea más propiamente, diciéndole, mira lo que les va a pasar a ustedes. Nada va a quedar en Israel, nada va a quedar en Judea, todo será llevado a Babilonia. A incluso el mismo rey. Todo esto iba a pasar a causa del pecado del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué piensas de esto? Hay depresión. Cuando una persona está pasando por dificultades, siente depresión. Estas personas estaban deprimidas, llorábamos, y sobre los sauces en medio de ella, dice, colgamos nuestras arpas. Ya no había razón más para cantar, alabar al Señor, simplemente colgamos nuestras arpas. Y lo que dice, y aún llorábamos acordándonos de Sión. Se acordaban de Sión, se acordaban de lo bien que le había pasado en Israel, se acordaban de todas las cosas que habían vivido en Israel, en Judea, cómo Dios había sido bueno con ellos, se acordaban de todo eso. Imagínate, de todo lo que se podían acordar estos hombres, de eso se estaban acordando, dice, sobre los sauces en medio de ella, colgamos las arpas. Había depresión del pueblo de Israel. ¿Tú has sentido depresión? ¿Has sentido que Dios ya no te escucha? ¿Has sentido que Dios ya no está contigo? Te cuento otro versículo, Lamentaciones 5, 15 al 16. Dice, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay, hora de nosotros, ay, ahora de nosotros. Porque ¿sabes por qué pasó esto al pueblo de Israel? Por causa de su pecado. Amigos, tú y yo tenemos que ser bien sinceros para poder entender si a lo mejor a causa de nuestro pecado estamos viviendo lo que estamos viviendo en nuestra vida. Cuando Dios parece distante, tenemos que entender y ser bien sinceros con nosotros mismos. ¿Será por algo que yo hice? ¿Será por algo que yo dejé de hacer? ¿Será por mi vida pecaminosa que Dios está permitiendo que viva esto en mi vida? ¿Será que a causa de mi rebeldía delante de Dios, por eso el Señor está permitiendo estas pruebas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías tú en una ciudad que no es tuya? ¿Cómo te sentirías en un país que no es tuyo? ¿Cómo te sentirías en un lugar donde no naciste y que forzosamente alguien te llevó ahí? Amigo y hermano, seguramente en ese lugar tú recordarías todo ese esplendor en el pasado, todas esas cosas grandes que Dios ha hecho contigo y ahora dices, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué estoy padeciendo esto? Y yo te voy a decir algo, no cuelgues tu arpa todavía.
Algunos le llaman colgar los zapatos antes de tiempo, tocar la retirada, tirar la toalla, o simplemente decir, no nací para esto. Yo te pregunto, ¿cuál es la forma para ti de decir que ya no se puede? ¿Cuál es tu forma? Una vez Caleb, ¿se acuerdan? Caleb dijo, pidiendo ese terreno, esa tierra que se le había prometido a él, en Josué 14:11, dijo lo siguiente, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Versículo 12. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. ¿No eres cristiano? ¿No somos cristianos? Amigos, hay gente que se la pasa lamentándose todo el día. Elimina ese peso muerto que traes y que te está afectando en tu vida. Deja esa amargura. Deja esos sentimientos que te están afectando. Deja esos pensamientos negativos que te están consumiendo. Comienza ahora a vivir para Dios. Cristianos, hay gente que dejan de hacer lo que tanto les gustaba hacer, quizá por el pecado. Como tocar el arpa. Seguramente les gustaba tocar el arpa, por algo tenían el arpa ahí, esos judíos. Yo te pregunto, ¿dónde está tu ánimo? ¿Dónde está tu deseo de servir a Dios? Con esto, vamos al tercer punto. Del segundo punto, es reconoce que tienes sentimientos, pero entiende el punto de quiebre. Siempre hay un punto de quiebre. Siempre existe un momento donde puedas decir, hasta aquí llegué. O un punto de quiebre donde tengo que tomar una decisión. Un punto de quiebre donde tienes que levantar y despertar tus emociones. Porque ¿sabes por qué? Porque necesitas algo, algún suceso para despertarte, para activarte. Algo tiene que pasar a veces en nuestras vidas para activarnos, para levantarnos, para mostrarnos que es Dios el que nos está hablando. Y es como si tú estuvieras en una ciudad ajena, en un país ajeno, y seguramente si tú escucharas el himno de tu país, el himno de México, imagínate que estás en un país de lengua extranjera y escuchas el himno de México, ¿qué haces? Te hace sentir como si estuvieras aquí en México. O no sé, como buen tapatío, el jarabe tapatío. Seguramente hasta algunos, cuando no importa dónde lo escuches, qué tan lejos lo escuches, pero cuando lo escuchas, hasta vibra tu vida, tu ser. Hay tantas expresiones de música en la Biblia, amado hermano. Hay tantas expresiones de música en la Biblia que el pueblo de Israel lo vivió, ¿verdad? Hay tantas, mira, ahí te está hablando de jarabe tapatío, ¿verdad? Lo que te acabo de decir. Entonces, hay tantas expresiones de música con el que el Señor vivía, ¿verdad? Y actuaba, y cómo esta música podía ser de bendición para la gente que le rodeaba. Incluso Chuy nos compartió un tema así los miércoles. Te cuento un versículo primero de Samuel 18, 6 al 7, dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Cantaban las mujeres que danzaban, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Había ánimo en el pueblo de Israel? Sí lo había. ¿Y por qué había ánimo? Porque Dios había vencido y había ayudado a vencer todos esos ejércitos enemigos. ¿Había ánimo al pueblo de Israel? Sí, porque algunos de esos enemigos habían sido vencidos como Goliat. Entonces, cuando hay música, hay alabanza, hay ánimo. Hay ánimo por cantar, hay ánimo y sobre todo cuando hay música externada hacia Dios, hay ánimo de alabar al Señor, de levantar y glorificar el nombre del Señor. Ahora, una buena pregunta puede ser, ¿es fácil tener ánimo cuando todo sale bien? Pues sí. Es fácil cantar cuando todo está bien, es fácil entonar alabanzas, es fácil cantar con gozo, pero ¿qué haces cuando las cosas se caen? ¿Existe ese mismo ánimo? ¿Existe ese mismo deseo de alabar al Señor? Te cuento el versículo que sigue, Salmos 137, 3 al 4. Mira, dice, y los que nos habían llevado cautivos
nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. O sea, ¿es fácil cantar cuando estamos contentos? Pues claro que sí, ¿verdad que sí? Es fácil cantar cuando te acaban de dar tu quincena, es fácil cantar cuando todo te está saliendo bien y hasta cantas alabanzas de ánimo hacia Dios y estás con mucho, de manera fusiva cantando las alabanzas. Pero ¿qué tal cuando las cosas no salen bien? ¿Qué tal cuando te acaban de dar una mala noticia? ¿Qué tal cuando pareciera que las cosas no mejoran? ¿Qué tal cuando te acaban de decir que tienes alguna enfermedad? ¿Qué tal cuando te acaban de decir que perdiste tu empleo? ¿Existe ese mismo ánimo? A lo mejor no. Y ahora el pueblo se encontraba preso, desanimado. O sea, imagínate, estaba cautivo. El pueblo estaba sufriendo a causa de su pecado. Y luego les pedían a aquellos enemigos, aquellos que los que tenían cautivos, ¿verdad? Les pedían que canten, canten como lo hacían antes. Y nos pedían alegría diciendo, oigan, ¿no estaban ustedes contentos? No eran ustedes los que cantaban algunos de los cánticos de Sion, cántenlos. Imagínate. Y algunos de esas personas le decían, ¿ustedes no son músicos? Miren el arpa que tienen ahí. A ver, cántenos alguna alabanza. De repente ellos miran a los que están ahí y les dicen el versículo siguiente, versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Eso es, quizá, a lo mejor, ¿qué significa eso? Que el cantar alabanzas es cuando somos libres, cuando todas las cosas nos va bien. Pero ellos decían, para nosotros no es síntoma de cantar porque las cosas no nos va bien. Porque mira, nos tienen cautivos. Miren cómo nos está yendo. Miren lo que estamos viviendo. No es síntoma, no es sinónimo de cantar. ¿Cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a cantar cuando todas las cosas están saliendo mal? ¿Cómo vamos a seguir orando cuando Dios parece distante? ¿Cómo vamos a seguir orando cuando parece que nada nos sale bien? ¿Cómo vamos a seguir cantando? ¿Cómo vamos a seguir buscando a Dios cuando Él no contesta nuestras peticiones? ¿Cómo vamos a cantar? Decían ellos. ¿Cómo vamos a cantar? Te recuerdo un versículo, Filipenses 4:1. Pablo algunas veces estuvo preso en una situación complicada, porque el libro de Filipenses Pablo lo escribió estando preso. Y dice Filipenses 4:1, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En el mismo libro de Filipenses, Pablo hablaba de regocijaos, y volvía a decir, sí, regocijaos. Yo te pregunto, ¿cómo regocijarse cuando tu vida está en la prisión? ¿Cómo regocijarse cuando todas las cosas no salen bien? Bueno, Pablo nos deja un ejemplo para hacerlo así. Gozo, corona, firmes en el Señor. Firmes. Las cosas no están saliendo bien. Firmes. Sigue confiando. Sigue creyendo. Yo recuerdo en mi escuela existía una materia donde era resistencia de materiales, en donde había una probeta, pues una muestra de acero, ¿verdad? Donde la estiraban con una máquina muy potente. Entonces, conforme iba avanzando la prueba, pues iban estirando esa probeta, esa muestra de acero. Y llegó un punto esa muestra de acero, ¿verdad? Conforme le iban estirando, que sucede un punto de quiebre. Y después nos pedían que hiciéramos gráficas y cosas para poder reconocer cuál es el punto de quiebre del acero
y seguramente el punto de quiebre del bronce, del oro, es diferente. Y me llama mucho la atención esa palabra, el punto de quiebre. Yo te pregunto, ¿cuándo será nuestro punto de quiebre? A lo mejor hoy en día nos encontramos cautivos con cosas que pasan. Cautivos porque saliste de la oficina con el doctor y te acaba de decir que tienes una enfermedad incurable. Cautivo porque te acaban de decir que tu hijo está enfermo y de repente recibiste una carta y escuchaste que alguien escuchaste que alguien falleció. O de repente no tienes para tus gastos. O cautivo porque te dijeron que tu trabajo se va a acabar. O cautivo porque ya no tienes para salir adelante con tus pagos quincenales o mensuales. Cautivo por muchas cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué has colgado el arpa si Dios no se ha olvidado de ti? ¿Por qué has colgado el arpa si Dios tenía aún palabra para el pueblo de Israel que lo iba a restaurar y lo iba a llevar nuevamente a su tierra prometida? Amigos y hermanos, estamos sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Todopoderoso. Por favor, no cuelgues tu arpa, no la cuelgues. ¿Estás tú también cautivo a causa de tu pasado? ¿Estás tú también cautivo a causa de amargura? Serás de aquellos que dicen, ¿cómo podremos estar alegres si estamos pasando por una situación bien complicada? ¿Cómo podemos estar alegres si me acaban de correr el trabajo? No cuelgues el arpa, porque el Señor utiliza cosas en nuestra vida para pedirnos, para podernos despertar. Regresa al primer amor, no pierdas tu gozo, no sueltes el arpa. Y por último, número 3, determina la respuesta que vayas a dar. Determina esa respuesta. Los músicos de Israel se dieron cuenta de lo que tenían que hacer. Fíjate, ellos se dieron cuenta de lo que tenían que hacer. Acuérdate que le decían los enemigos, los cautivos, a ver, cántenos unas canciones ahí como cantaban ustedes cuando no esos cánticos de Sion, y ellos dijeron, ¿cómo vamos a cantar si estamos cautivos? ¿Cómo vamos a cantar si estamos ajenos en una ciudad donde no somos, en tierra de extraños? Pero mira cómo una persona tiene la capacidad de cambiar sus pensamientos. Mira lo que dice el Salmo 137, 5 al 6. ¿Qué importa? Dice, Salmos 137, 5 al 6. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Te lo digo en otro, un comentario, ¿qué importa que le cantemos a nuestro Dios en cualquier lugar? Amigos y hermanos, ellos hicieron un compromiso. Y el compromiso es este: pierda mi diestra mi destreza. Mi lengua, mi paladar, y dice, mi lengua se pega a mi paladar, si de Jerusalén no me acordare, si no la enalteciere. ¿Qué estaba diciendo ellos? Que, ¿sabes? Que pierda, o sea, que ya no tenga la capacidad de mover mi mano derecha con esa destreza que tú y yo tenemos. Ellos decían, prefiero, o sea, perdería mi destreza de mi mano, ¿verdad? Dice, pierda mi diestra su destreza, o mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. O sea, que todo esto me pase, si de ti me olvido, Señor. No, que nunca me olvide de ti. Dice el versículo, punto y coma, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de alegría. ¿Cómo voy a hacer eso? Inmediatamente ellos cambiaron su pensamiento y dijeron, ¿cómo voy a caer en ese error? ¿Cómo voy a dejar de enaltecer el nombre de Dios? ¿Cómo voy a dejar de olvidarme de esa ciudad, de Jerusalén, la ciudad que Dios tanto ama? ¿Cómo voy a olvidarme de mi pueblo, de mi ciudad? Te cuento un versículo, Jonás, y es Jonás capítulo 2, 9 al 10.
Jonás también tomó una decisión importante en su vida. ¿Te acuerdas que Jonás, cuando Dios le dijo que fuera a predicar a Nínive, Jonás fue al punto opuesto? Y después de ser arrebatado ¿te acuerdas que lo lanzaron al mar? Se subió al barco y lo lanzaron al mar. Fue arrebatado por aquel pez y desde el vientre de aquel pez tomó una decisión crucial de su vida. Terminó por despertarse para hacer lo que se le había mandado hacer. Y dice Jonás, capítulo 2, 9 al 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amigo y hermano, Jonás tomó una decisión grande, como la de Israel. Ellos entendían que no importara el lugar, las emociones que estuvieran envueltas, no importara la situación, finalmente tenían que alabar a Dios en todo momento. No deja de ser una ironía cruel que los señores babilónicos, al oírlos, les pidan que cantaran. Lo que para los israelitas era un lamento, para los opresores es una distracción, una música bonita para pasar el rato. Quizá algunos pueden decir, denles oportunidad a los pobres israelitas o judíos. Las cosas están mal. Ellos, mucho más allá de ocupar a Dios, necesitan salir adelante del problema en que se encuentran. Es como decir a un padre que no tiene para el medicamento de su hijo y ahorita no puede buscar a Dios porque anda ocupado como para alabar a Dios. La verdad, el ser hijo de Dios va mucho más allá del nombre de cristiano. Es una decisión personal y trascendental que Dios está en todo momento de nuestras vidas. Te pregunto, ¿cómo me voy a olvidar de Dios? ¿Cómo nos vamos a olvidar de Dios? Existe un pasaje que al cual a mí cuando yo lo leí me animó mucho, en donde muchas cosas en la vida no me estaban saliendo muy bien. Y lo recuerdo y estaba pasando por dificultades, desánimos, amargura, depresión y muchas puertas se estaban cerrando y peticiones personales que yo quería y tenía delante de Dios. Pero esos versículos a mí me animaron mucho cuando yo los leí. Y es Habacuc capítulo 3, 16 al 18. Incluso todavía lo tengo subrayado ahí en mi Biblia, o cada vez que paso por ahí me acuerdo y me anima otra vez, me hace recordar que no importa la situación que estoy viviendo, de Dios no me voy a olvidar. Dice Habacuc 3, 16 al 18. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Versículo 17. Y estamos hablando, el contexto de este pasaje, estamos hablando que iban a venir guerras en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Judea más propiamente, iban a venir dificultades, ejércitos iban a invadir a Jerusalén. Es Habacuc profetizando lo que le iba a pasar al pueblo de Israel, diciendo, oye, vienen cosas peores a Israel, bueno, propiamente a Judea. Pero fíjate lo que dice el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19, Jehová, el Señor, ¿es qué? Mi fortaleza. ¿Cuál es la conclusión? Finalmente, mantente confiado hasta el final. Despierta, no cuelgues el arma. Porque mira la tasa de suicidios. La tasa de suicidios aumenta considerablemente un 50% en lo que va del 2011, por lo que se clasifica como hoy en día como una de las segundas causas de muerte. Hermanos, cada 24 horas fallecen alrededor de 16 personas jóvenes por causa del suicidio. Despierta. No te hagas parte de la estadística. No cuelgues el arpa. No seas parte de la estadística de personas que ya dejaron de buscar de Dios. No seas parte de la estadística de personas que vienen a la iglesia, pero pasan por pruebas y se alejan de Dios. No seas parte de la estadística donde hay personas que dicen, oye, al menos llegó 4 domingos, pero después ya nunca supimos más de él.
No seamos parte de la estadística donde hay iglesias que cierran a causa de la pandemia. No sea parte de la estadística de cómo hay líderes cristianos, pastores cristianos, que deciden colgar el arpa cuando las cosas no les salen bien. Amigo y hermano, no cuelgues el arpa. Aún tienes mucho por recorrer. ¿Te cuento una historia? Ya para terminar. El evangelista Baines Habner escribió un libro titulado La caída de la tarde, en el que cuenta la inolvidable historia de un pueblito de Alabama donde el principal medio de vida era el cultivo de algodón. Un año que parecía ser de una cosecha récord, el gorgojo invadió los plantíos, acabó con la cosecha y destruyó la economía de esa pequeña población. Los granjeros, sin embargo, no aceptaron simplemente cruzarse de brazos y echarse a llorar. Uno de ellos tuvo la idea de cultivar maní en vez de algodón. Otros decidieron cultivar otra cosa. Al poco tiempo, grandes cosechas de maní y de otros productos contribuyeron a renovar la economía de ese pueblo. Entonces, es interesante que después el pueblo se llamó Enterprise o empresa. O sea, es decir, mira lo que hicieron. Incluso levantaron un monumento al gorgojo en aquel lugar. Todas las cosas ayudan para bien para el cristiano, tú lo sabes. Aún la experiencia con el gorgojo. A veces caemos en una rutina monótona, como una monótona en la cosecha de algodón, año tras año. Entonces, Dios envía gorgojos a nuestra vida. Nos saca de nuestra rutina y tenemos que encontrar nuevas formas de vivir. Los reveses económicos, la aflicción, las enfermedades, la pérdida de posición. ¿Cuántos han sido llevados por los problemas a ser mejores y a producir mucho mejor frutos de sus almas? Lo mejor que nos ha sucedido, lo mejor que nos ha sucedido a algunos de nosotros es la llegada de nuestro gorgojo. Sin este, es posible que aún seguiramos siendo parceros de algodón. Todos hemos tenido nuestras propias experiencias con gorgojos. Una experiencia que interrumpe nuestra alegría de nuestra vida, que llega sin ser invitada. Probablemente nuestra fe se tambalea. Fue una experiencia que nos puso en nuestro sitio y nos baja los humos de los humos. La suerte se echa, pero terminamos con nuestros días. No, no morimos, no soltamos el arpa. Por el contrario, en muchos casos se convirtió en el momento crucial que nos hizo encontrar la vida verdadera. La vida en el lamento y el dolor del pasado. Así es, así es. La vida no viva en el lamento y en el dolor del pasado. Dios nos ha dado su palabra para que reconstruyamos nuestra vida, para que levantemos monumentos donde antes estábamos llorando y sangrando, cuando nos sentimos desplazados y desechados. Olvidemos lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. Y esa es la manera de vencer, de avanzar. Construyamos monumentos en lugar de estar desanimados y ensangrentados. No cuelgues el arpa. Aún tienes mucho por recorrer delante de Dios. Aunque Dios parece que está lejos, no lo está. Él sigue estando ahí contigo, animándote, exhortándote, esperando esas alabanzas tuyas y mías y de cada uno de nosotros. No cuelgues el arpa. Olvida lo que queda atrás, como dijo Pablo en Filipenses, y extiéndete a lo que está adelante. Esa es la manera de avanzar de Pablo y es la manera de avanzar del cristiano. ¿Qué te parece si oramos y terminamos esta transmisión? Que Dios te bendiga y ruego que hayas pasado un excelente momento. Señor, te damos gracias por todo, gracias por las bendiciones que nos has dado. Bendice este momento que pudimos compartir tu palabra. Ruego que las personas que lo vayan a ver en vivo o lo vayan a ver después, este mensaje sea de bendición. Que no suelten el arpa, que no dejen el arpa y menos en esta pandemia, que no dejen de leer tu palabra, que no dejen de asistir a sus reuniones en vivo, ya sea transmisiones en vivo o ya sea físicamente en su iglesia. Que no dejen de leer su Biblia, que no dejen de estar contigo, relacionándose contigo, Señor. Que no suelten el arpa. Que sigan adelante, Señor.
que olviden lo que está atrás y se extiendan adelante al premio del supremo llamamiento, como dijo Pablo. Señor, gracias por todo. Señor, gracias por este día. Bendice cada una de las personas que van a ver este video. Y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente pues, día y nos vemos